Quiero saludar esta mañana a David Obando, ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba. David, gracias por acompañarnos. ¿Qué te parece el nuevo Papa? A ver, comienzo con eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo cordial a toda la audiencia de ATV. Nada, como todos los bolivianos, atentos, hay bastante expectativa sobre la decisión de elegir a este Papa, León. Sin embargo, tiene una tarea gigante, sobre todo después de una brillante actuación de Francisco, ¿no? Del Papa ¿Verdad, Francisco. no? Claro, Que rompió es muchos todo un esquemas. desafío. Claro, es todo un desafío. Claro. Oye, David, gracias por acompañarnos esta mañana. Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa. Estuviste en gestión hasta el año pasado, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Y actualmente qué funciones estás desempeñando? No, estamos trabajando con la Federación. Jorge Ábrego es el ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa. Él no pudo venir por razones de trabajo. Sin embargo, estamos siempre juntos tratando de trabajar, coordinar actividades en este duro momento. A propósito del 10 de mayo, que Mañana, es... 10 de mayo, Día del Periodista Día del Boliviano. Periodista, así es. ¿Cómo ves el contexto para el periodista boliviano? Ahora, en el presente, David. O sea, hay que tomar en cuenta tres elementos. El primero, que hacer periodismo hoy no es como hacer periodismo hace 30 años. ¿Por qué? Porque el escenario político, el escenario social, el escenario económico es completamente distinto. Y la tecnología. Además, obviamente, posteriormente a este primer elemento que te decía, luego ingresan las redes sociales, ¿no? Que vuelve a ser un factor que va a restar espacios de comunicación a los trabajadores de la prensa, pero sobre todo a los medios tradicionales. ¿Tú crees que los medios tradicionales vayan a desaparecer en algún momento? Se dijo de la radio, y la radio la seguimos escuchando todos, se dijo de la televisión que el internet probablemente le va a reemplazar, y nos vamos convirtiendo en multipantallas. ¿Cuáles son los desafíos para los periodistas dentro de este contexto? Existen paradigmas de la comunicación que han ido cambiando y cambiando. Lo único que no cambia es lo que cambia. Ahora, en esa dinámica, obviamente, los medios de comunicación tradicional han perdido un terreno y han cedido su espacio a, por ejemplo, trabajadores en las redes sociales como los influencers, que hoy están viviendo un punto bien importante en el rol de la información. Y obviamente... ¿Tú crees que los influencers reemplazan al periodista? Porque ahí hay un tema de profesionalidad y credibilidad también, ¿no? Obviamente, hay estadísticas. Estuvimos el otro día viendo en un taller, precisamente, que todavía los medios tradicionales gozan de eso que tú hablas, credibilidad. Pero no dejan de ser actores de la información. Claro. ¿No? Entonces, es importante, obviamente, ajustar, convivir. Es una convivencia mucho más interesante, ¿sí? Pero lo que no tomábamos en cuenta era que la profunda crisis económica de los medios de comunicación que atraviesan en Bolivia. Y obviamente eso deja a los periodistas en un estado de indefensión, una situación muy, muy crítica. La mayoría de los trabajadores de la prensa, yo tenía estadísticas de hace 2 años, el año pasado en realidad, hay bastante desempleo, el porcentaje de periodistas desempleados ha crecido, el porcentaje de periodistas cuyos sueldos se han reducido en algunos casos en más del 50%, también es real. Y se viene un escenario en el que los medios de comunicación, los periodistas, deben convivir con este nuevo paradigma. Redes sociales, influencers, y toda esa complejidad de las redes sociales. Por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Se han bajado los sueldos, se ha reducido personal. Es un contexto mundial también, ¿no? Porque, por ejemplo, citando a CNN, del gran edificio que tenían en Atlanta, se han trasladado y han dejado porque ya la misma tecnología nos ha obligado a que antes necesitábamos 5 equipos para hacer lo que ahora hace un equipo, por ejemplo. O lo mismo sucede en el tema de personas. Ahora, aquí viene la consulta. ¿Es importante valorar al periodista que es profesional? Yo pienso que sí, porque el influencer muchas veces es improvisación y muchas veces tampoco no existe ese filtro, ¿no? Para el influencer o para quien está en redes sociales, que ese filtro que existe en los medios tradicionales, ¿no? Editores, redactores, quienes verifican y confirman que la información sea real y los datos estén bien contextualizados. Obviamente, el trabajo a los medios
para mí sigue siendo un factor muy importante en democracia. No te olvides que los trabajadores de la prensa, el desempeño en el manejo de la información, ya le ha dado un estatus de trabajo importante en democracia. Es un pilar fundamental de la democracia. Y ese rol obviamente viene, si tú recuerdas, por ejemplo, desde las radios mineras, ¿no? Que fueron uno de los mejores ejemplos del rol del periodista, de los trabajadores de la prensa en un proceso tan delicado como fue la dictadura, por ejemplo. Y interesante ese tema de las radios mineras, por ¿no? Supuesto, sí. Claro que sí. Fue la principal bandera, ¿verdad?, de lucha contra la dictadura. Estamos hablando de la dictadura de Banzer, la dictadura de Mesa, ¿verdad? Entonces, el rol de los medios de comunicación, concretamente las radios mineras, se armó esa defensa por la libertad, esa defensa por la democracia, esa defensa por la libertad de expresión. Valores fundamentales de la democracia, valores fundamentales sobre todo que hoy disfrutamos los bolivianos. ¿Crees que hay libertad de expresión en plenitud en Bolivia? Existen vulneraciones, ¿no? Obvias, como por ejemplo el otro día, si no me equivoco, trabajadores de Unitel fueron víctimas de agresiones terribles. Así es. Entonces, son vulneraciones abiertas que en un momento lo hizo un sector y ahora lo hace otro sector. Y obviamente la federación estuvo siempre en defensa de los trabajadores de la prensa. Y en eso le dijimos a las autoridades locales, nacionales, de que la libertad de prensa, la libertad de expresión son nuestros valores y nosotros no vamos a ceder un solo milímetro en esa defensa. Para que tengamos libertad, para que los trabajadores de la prensa como tú, como nuestros camarógrafos, puedan desarrollar sus actividades en las calles en libertad, sin presiones, sin insultos, sin que nos golpeen, sin censura. Oye, David, ¿tú crees que en este tiempo político estamos preelectorales, ¿no es cierto? Ya tenemos precandidatos, las inscripciones finalizan este 19 de mayo. ¿Cómo ves el trabajo de los periodistas en estos tiempos? Varias situaciones se nos han juntado. Hay filas por gasolina, los precios han incrementado, falta de divisa del dólar y unas elecciones que se acercan. Y para los cochabambinos, la basura además, ¿no? Es un escenario político bastante complejo. Nosotros en este taller que precisamente la federación participaba y obviamente intentaba aportar, es un escenario conflicto. En las redes sociales se difunden, por ejemplo, solo para citarte encuestas, claro, pero en la que todas las que han difundido, el candidato que ha difundido estaba primero, ¿no? Entonces, obviamente la primera incoherencia. Claro. Entonces, la desinformación vuelve a ocupar un lugar bien importante en este periodo. No te olvides que la cumbre de desinformación que se realizó aproximadamente en febrero veía que la desinformación era una amenaza a los procesos electorales, era una amenaza a la democracia. La desinformación en las redes sociales es terrible. Ahora, a propósito de lo que tú decías, la gente, los partidos políticos, la mayoría de los actores de las redes sociales utilizan las redes sociales para atacar. Nadie persuade, nadie convence, nadie propone planes de gobierno. Qué interesante observación, ¿no? Entonces, las redes las utilizan para atacar al adversario y viceversa, y el adversario se defiende atacando. Es más ataque que propuesta, ¿no? Exactamente, insultos, te hacen un trabajo sucio. ¿Por qué? Porque se aprovechan de que al otro lado no hay un actor político que dé la cara, ¿no es cierto? Utilizan miles de cuentas falsas para insultarte, para ofenderte, para supuestamente, pero no hay propuestas. Entonces, la desinformación juega un rol bien importante en estos procesos electorales. Ojalá podamos superar. Sabemos que en Bolivia hay 2 verificadoras que están cumpliendo un rol importante y en ese contexto Bolivia Verifica, por ejemplo, realiza un trabajo encomiable de sacarle la máscara a los desinformantes de Bolivia.
Qué interesante, David. ¿Cuál es tu mensaje para todos los periodistas, para la audiencia? Porque ellos son quienes nos siguen a través de la prensa escrita, televisiva, radial, en sus distintos formatos, porque a veces no solamente es pues tema coyuntural de noticia política, economía, también hay en temas empresariales, sociales, hay muchas ramas del periodismo y todas las explotamos en Cochabamba, unas más, otras menos que otras. ¿Hay que animarse a ser periodista? ¿Hay que animarse a ser parte de este oficio? Por supuesto que sí, claro que sí. Tú sabes, tú eres periodista. Mucho de este trabajo se lo hace con el corazón, con pasión, con amor, porque económicamente no es precisamente una profesión lucrativa, ¿no? Sin embargo, a todos ellos, a todos mis colegas, a todos los que hacemos comunicación en Cochabamba, en Bolivia, un abrazo grande por el sábado, el Día del Periodista. Y obviamente es un escenario adverso, estamos remando contra la corriente, esperamos que mejore la situación de los medios de comunicación y obviamente hagamos prevalecer este rol tan importante que cumplimos como periodistas en el país. David Obando, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Gracias por esta tan simpática y agradable charla, realmente varios matices, varios detalles. He tenido el gusto de compartir con David en Cuba, por ejemplo, un viaje que tuvimos un vuelo inaugural, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Interesante viaje además que fue. ¿Y cuántos años tiene el periodismo, David? 35 años. 35. El tiempo pasa. Y para finalizar, ¿cómo comenzaste? Comencé en los tiempos, trabajé 14 años. Luego trabajé en Opinión, trabajé algo muy cortito con la gente del Deber, trabajé también con la prensa en La Paz. Sumados 35 años todos en periodismo escrito. ¿Actualmente? Hoy trabajo como consultor en Bolivia Verifica y la Fundación para el Periodismo, que hace un trabajo de capacitación muy importante en el país, tomando en cuenta estas adversidades y limitaciones económicas que hoy tienen los trabajadores de la prensa. David, muchísimas gracias por la labor que desarrollan. David Obando, parte de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa. Mañana, 10 de mayo, Día del Periodista Boliviano. Siga sintonizándonos, siga leyendo el periódico, siga consumiendo la información que profesionales generamos día a día en los distintos medios de comunicación. Gracias por acompañarnos siempre a usted que está detrás de la pantalla y también detrás de la radio en ATV Radio. Continuamos.